¿Qué más? Doctor, se puede dar por diferentes mecanismos de transporte de membrana. Eso, correcto, muy bien. Listo, Y básicamente depende del coeficiente de filtración y la filtración glomerular. correcto. Listo, muy bien. A ver qué otro aspecto así importante tenemos de la filtración. El principal componente de la filtración del sodio. Bueno, listo. Que filtramos sodio, en fin. Bueno, así en resumen, ¿qué podemos decir respecto a la reabsorción? Recuerden que la reabsorción tubular comprende mecanismos pasivos y mecanismos activos. Comprenden entonces mecanismos de transporte a través de la membrana. Entonces, difusión simple, difusión facilitada, transporte activo primario, transporte activo secundario, cotransporte, contratransporte, entre otras cosas. Y también interviene una serie de mecanismos, sobre todo para algunos solutos que pueden transportarse a través de las células. Hablamos de un transporte paracelular que hace alusión, que es el transporte paracelular o vía transcelular Transcelulares a través de la célula por el lumen y ¿sí? paracelulares por los espacios celulares. Por los espacios celulares, así se mueven muchísimas sustancias. Entonces lo que hay en la reabsorción es básicamente eso, un juego, llamémoslo así de alguna manera, de sustancias que se mueven hacia el interior del túbulo o aquellas sustancias que salen fuera del túbulo. Básicamente, nosotros hablamos entonces de que la reabsorción pues juega un papel fundamental, es lo que sigue luego del filtrado. Hay otros mecanismos de transporte como son la pinocitosis y la endocitosis, entre otras cosas. Y recuérdese también que dentro de ese mecanismo de absorción existe lo que hemos denominado un transporte máximo que permite que se reabsorban ciertos solutos. Quizás el transporte máximo que conocemos es de qué tipo de sustancia. La glucosa. La glucosa, listo. ¿Alguien recuerda cuál es el transporte máximo de la glucosa? Más o menos en promedio. 180. Bueno, 180, bueno, sí, 180 375, doctor. miligramos por minuto, correcto. Ya dijimos que cuando están 380 y 200, como veremos más adelante, cuando la glucosa sérica está en esos niveles, pues la glucosa aparece en orina, lo que hemos conocido obviamente como glucosuria, que no es normal ver en orina. Terminemos esta primera parte hablando de como de cuatro sustancias que el organismo resorbe prácticamente en un 100%. Si ustedes recuerdan cuáles, ya hablamos de la glucosa. ¿Qué otra resorción es casi del 100%? El sodio, doctor. Entonces la glucosa, Sodio, el cloro, sodio, potasio. los aminoácidos, entre otras cosas, se resuelven en un porcentaje bien importante. ¿Y qué más? Y algunas proteínas, pues, plasmáticas. Recuerden que cuando llega el ultrafiltrado a la cápsula de Bowman, ¿qué característica tiene ese ultrafiltrado? Absorción completa de proteínas y de las células de la Exactamente, o sangre. sea que por eso vimos cuando analizamos las presiones de las fuerzas netas, dijimos que la presión coloidosmótica allí era cero, porque definitivamente no hay proteínas, están mucho más aumentadas en los capilares peritubulares. Bueno, yo les voy a mostrar ahora acá algunas cosas que son, todavía no ven absolutamente nada, ¿no es cierto? No hemos compartido la pantalla, o si ya ven algo. No, doctor. No, doctor. Todavía no, ¿no es cierto? Bueno. Y entonces antes de continuar, ¿por qué no recordamos un poquito de qué depende realmente la filtración? ¿Cuáles son los valores importantes, perdón, de que depende la reabsorción? ¿Quién me lo El recuerda? equilibrio glomerular, El equilibrio glomerular. ¿Y a qué hace alusión el equilibrio glomerular? pues de lo que pasa pues ya a la hora de filtrarse, Ujú. El equilibrio ahí se glomerular aumenta la reabsorción, no es más que la capacidad que tiene una sustancia de qué? De aumentar de aumentar la reabsorción en Está respuesta a un aumentar la aumento de la carga reabsorción tubular. si esa reabsorción, obviamente, si esa filtración
realmente es muy alta, pues lo que va a pasar es eso. Bueno, entonces vamos a mirar acá una parte. ¿Ahora sí logran ver esto o no? Sí, doctor. Bueno, listo. Entonces, vamos a continuar con esa parte. Entonces, reabsorción y secreción tubular, ya dijimos, el flujo de la filtración glomerular pasa por el túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal, colector y conducto colector. Listo. El movimiento de esas sustancias dijimos que es, como estamos hablando de reabsorción, entonces el movimiento es de las sustancias desde el túbulo hasta los capilares peritubulares. Y ya dijimos que eso involucra mecanismos de transporte a través de la membrana. Ya dijimos transporte activo primario, transporte activo secundario, difusión facilitada, pinocitosis, entre otras cosas. Y también la vía transcelular y la vía paracelular que la acabamos de mencionar. Esa es la forma como las sustancias se están moviendo desde el túbulo hasta los capilares peritubulares, que es cuando estamos hablando de eso. Hay un movimiento que va a cambiar un poco y es el movimiento que tiene que ver con el caso del agua. Para el caso del agua hablamos de que el movimiento del agua lo habíamos dejado planteado de qué manera se da. A través de osmosis. A través de ósmosis. Recordemos qué es eso de la ósmosis. Ustedes me perdonarán que me vuelva tan insistente, pero quiero que esto quede muy claro en ustedes. Eso de la ósmosis, ¿de qué se trata? Es el movimiento de agua de menor a mayor concentración. Exactamente. Hablamos también del movimiento del agua dependiendo del potencial químico del agua. El potencial químico del agua está determinada por el enlace que pueden tener las moléculas de agua con otro tipo de sustancias. En otras palabras, si estamos en un medio, a ver, está fácil esta. Si yo estoy en un medio hipertónico, en un medio, óigase bien, hipertónico, ¿cómo será el movimiento del agua? Desde un medio hipertónico a un medio isotónico, de un medio isotónico o hipotónico al medio hipertónico. ¿Cómo se mueve el agua? Del medio hipertónico al medio isotónico o hipotónico. Del medio hipertónico. No, sería del medio isotónico al medio hipertónico. O del medio correcto. Recuerden siempre el efecto diluir, nunca lo olviden, nunca lo olviden. Ahora que acá llega la Semana Santa, voy a referirme a algo ahí muy rápidamente. No sé cuántos de ustedes, no sé lo que les voy a decir acá, sí, pero tiene que ver con lo que estamos trabajando. No sé, ¿ustedes han escuchado hablar del famoso pescado seco o no? ¿O ustedes no saben de qué estoy hablando? ¿Será que eso es historia patria? No. Sí, doctor. ¿Ah, sí es historia patria o qué? No, sí lo conozco. Ah, bueno. ¿Qué característica tiene ese pescado seco? Pues me digan que no es Pues frito, es salado. que no va a hablar. Eso, que es Le hacen salado. un procedimiento con sal Eso, para listo. conservarlo. ¿Y qué más? ¿Y por qué cuando se va a preparar, en qué tipo de solución se echará? Si usted fuera a tratar de liberarle la sal a este pescado seco, lo echa A, en agua sola, B, en agua con sal, C, en agua con un poquito de sal. ¿Dónde lo echaríamos? ¡Ja! Eso está bueno. Ojalá que eso no haya quedando grabado porque cuando vean esto dirán, no, ese señor como de lo que habla. Parece que no estuviera hablando de fisiología, pero se aplica en la vida real. ¿En qué medio lo echarían? Repito, A, lo echan en un medio en el cual solamente haya agua. Esa sería la A. La B la echan en un medio en el cual tenga poca sal. Y la C la van a echar en un medio en el cual tenga aumento de sal. O sea, en una solución hipertónica. Yo tengo harta sal. ¿Dónde la echaré? En la solución hipertónica. ¿Y por qué razón? No en el agua, en la hipotónica o en Bueno, la yo la puedo echar isotónica. en el agua también, pero para efectos normales, las mamás que hacen, cogen el pescado, lo echan en agua y a esa agua le echan harta sal. Pero alguien diría, venga, pero ¿cómo es esto así? Eso está salado, usted lo echa en agua con sal. El mecanismo se llama, para efectos de solubilidad, eso se llama el efecto del ion común. ¿Qué es el ion común? Si yo tengo una solución salina con sal, entonces el pescado va a liberar la sal que tiene y la va a trasladar al medio hipertónico. Eso es lo que fundamentalmente se suele hacer en ese tipo de cosas. Bueno,
Saliéndonos ya un poquitico pues del tema, entonces creo que ya queda más o menos clara la situación respecto a la reabsorción en algunas cosas que hemos venido pues como mencionando nosotros. Ya vimos entonces que la reabsorción se regula por el equilibrio glomerulotubular y por fuerzas físicas que controlan la reabsorción, en las cuales está el coeficiente de filtración. Respecto al equilibrio glomerulotubular, ¿qué será eso del equilibrio glomerulotubular? ¿A qué se refiere el equilibrio glomerulotubular como mecanismo de reabsorción? ¿Cómo se explica eso? Ahí está, el equilibrio glomerular, que es un mecanismo de regulación de la reabsorción. Yo quiero que vayan teniendo en cuenta cómo se regula la filtración. Ahora, ¿cómo se regula la reabsorción? Entonces, uno de los mecanismos, ¿cuál es? Es el mecanismo conocido como equilibrio glomerulotubular. Y el equilibrio glomerulotubular, básicamente, ¿a qué hace alusión? Ahí está claramente descrito, como la capacidad que tienen los túbulos de aumentar la reabsorción en respuesta a un incremento de la carga tubular. Se acabó. Ese es el equilibrio glomerulotubular. Básicamente hace alusión a eso. Normalmente el filtrado glomerular, ¿a cuánto equivale? 125 mililitros por minuto. Correcto. Tengan en cuenta muy claramente esas unidades. 125 mililitros por minuto. Eso es como lo normal. Lo normal. Entonces, si en un momento determinado se produce un aumento en ese filtrado glomerular, pues ¿qué van a hacer los túbulos? Van a aumentar la reabsorción en respuesta a eso. Eso es lo que trata de hacerlo, pero con una limitante hasta cierto punto. Este equilibrio glomerular, pues obviamente ocurre en toda la parte de la nefrona, pero quizás algunos de los sitios donde más ocurre, según mencionan, es al parecer por allá en el asa de Henle. ¿Qué es lo que pretende este equilibrio glomerular? ¿Qué es lo que pretende? ¿De qué se trata? Básicamente lo que están tratando de buscar aquí es cuál es, que hacia el túbulo distal nos llegue como una sobrecarga de alguno de estos solutos. ¿Para qué? Para poder facilitar. Recuerden que en el túbulo distal y en el colector comienza a llevarse a cabo dos procesos importantes. ¿Cuáles son los dos procesos importantes que ocurren o se llevan a cabo allá a nivel del túbulo colector y el túbulo distal? Si ya lo revisaron. Concentración de la orina. Concentración de la orina. ¿Y qué más ocurre allá en esa parte? La retroalimentación túbulo-glomerular. Bueno, y hay otro proceso, recuerden allá, que hacia ese nivel están haciendo acción la mayoría de las hormonas. Fundamental entonces en ese proceso, ese tipo de situaciones. Entonces lo que hace el equilibrio glomerular o glomerulotubular básicamente es tratar como de disminuir la intensidad o de amortiguar los efectos en la filtración glomerular sobre la diuresis. Entonces, eso es lo que básicamente se trata de hacer allá. Entonces, hay unos mecanismos autorreguladores, como este mecanismo de autorregulación túbulo glomerular, que está impidiendo que lleguen gran cantidad de sustancias a la parte distal del túbulo colector. Y el segundo elemento importante en la regulación de la reabsorción tubular corresponde ¿qué? A aquel conjunto de fuerzas físicas que están ¿dónde? Que están en el líquido capilar peritubular y en el líquido intersticial. Recuerden que esas fuerzas que estamos hablando allí, tanto en el líquido del capilar peritubular como en el líquido intersticial, pues obviamente de cierta manera guardan relación con las mismas fuerzas que están manejando la parte glomerular. Entonces, conclusión para que nos vayamos como entendiendo. Dos mecanismos regulan la absorción, el equilibrio glomerular y un segundo mecanismo son las fuerzas físicas en el capilar peritubular y en el líquido intersticial, que básicamente van a tener que ver con qué tipo de presiones o con qué tipo de fuerzas. Tiene que ver básicamente con las fuerzas hidrostáticas y con las fuerzas coloidosmóticas. Recuerden que las fuerzas hidrostáticas y las fuerzas coloidosmóticas también gobiernan de cierta manera la reabsorción a nivel de los capilares peritubulares. Recordarán ustedes también, para no ir muy lejos, que hablamos de una presión neta de filtración. Recuerden ustedes que la reabsorción de los capilares peritubulares guarda relación entonces con el coeficiente de filtración y la fuerza neta de
de reabsorción que ya la hemos discutido nosotros en promedio. Esa fuerza neta de filtración, ¿a qué es igual? Más o menos, ¿cuánto es esa fuerza neta de filtración? 10. Más o menos 10. ¿Y el coeficiente de filtración? 12.5. 12.5, que equivale, que tiene que ver, obviamente, con la fuerza neta que tenemos de filtración. Ahora, entonces, ¿qué nos interesa a nosotros mirar? Venga, ¿cómo se va a manejar estos dos mecanismos? ¿Qué nos interesa ahorita saber nosotros? Nos interesa saber algo muy interesante, ¿qué es? ¿Cómo se gobiernan esas fuerzas en el capilar peritubular? Pero entonces retomemos acá, regulación de la reabsorción tubular. El equilibrio glomerular, los túbulos adecúan su reabsorción de acuerdo con la carga tubular. La reabsorción aumenta a medida que aumenta o lo hace la carga filtrada y ayuda a evitar sobrecargas en el segmento del túbulo distal si el filtrado glomerular aumenta. Entonces queda claro ese primer mecanismo. El primer mecanismo es equilibrio glomérulo-tubular o mecanismo glomérulo-tubular, que ya está claro entonces qué es lo que realmente pasa o a qué hace alusión. Ese equilibrio glomérulo-tubular, ¿a qué ley se les parece a ustedes? ¿A qué ley se les parece? A ver, por allá en el corazón. Frank Starling, Eso. ¿Qué dice Fran Starling? que pues en aumento de la precarga se traduce en aumento de la contractibilidad. Recuerden que la ley de Fran Starling hace alusión básicamente a que la capacidad de adaptación que tiene el corazón de adaptarse a volúmenes cambiantes en un corazón que decimos que es competente para llevar a cabo esta función. Lo mismo está pasando acá. Existe un mecanismo de control. Entonces nos vamos a detener más allí en esa parte. Ahora bien, la reabsorción, pasamos al otro factor. La reabsorción del capilar peritubular normalmente aquí aparece que es de 124 mililitros o 125 litros por minuto. ¿Esa reabsorción de qué depende? Del coeficiente de filtración y la fuerza de reabsorción neta. ¿Alcanzan a ver la diapositiva ahí o no? Sí. Sí, doctor. Ah, bueno. Entonces de eso depende la reabsorción del capilar peritubular. Listo. Entonces, si depende la fuerza de reabsorción neta, pues obviamente de qué va a depender, de la presión hidrostática y de la presión coloidosmótica. Y el coeficiente de filtración, ¿a qué hace alusión? A la superficie de filtración por la Y capacidad de filtración del endotelio. que es la suma, aquí hablamos de la parte de las fuerzas que ahí se han denominado como fuerzas básicamente hidráulicas y a la fuerza neta de reabsorción. De eso depende. Eso depende la difusión en el capilar peritubular. Entonces, hasta el capilar peritubular. Entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender de este juego de presiones. Ya dijimos que hay fuerzas que se oponen y fuerzas que facilitan la filtración. En este caso, hay fuerzas que se oponen a la reabsorción y fuerzas que facilitan la reabsorción. Entonces, depende de esos dos factores, de este juego de presiones y depende de este coeficiente de filtración que vamos a ver más adelante cuando se hable de las tubulopatías, cómo esas tubulopatías van a alterar la reabsorción. ¿Por qué? Porque se está alterando ese coeficiente de filtración. Ustedes ven acá el paso del agua, el paso del sodio, y ven acá cómo el sodio y las células tubulares para poder pasar. Recuerden que todo esto es intersticio, entonces tenemos tres momentos, vean. La luz acá del túbulo, células tubulares, intersticio y es el capilar peritubular. Entonces, vieron ustedes que el agua cómo pasa, ¿cuál es el mecanismo mediante el cual el agua está pasando de las células tubulares al capilar peritubular? ¿El agua cómo pasa? Primero, ¿cuál es el mecanismo de transporte importante del agua? Por osmosis. Por ósmosis. Listo, perfecto, por ósmosis. Como el organismo está ávido de agua, ¿de qué otro mecanismo se vale el agua para poder pasar hacia el capilar peritubular? Las famosas que unos receptores de membrana que lo que hacen es potenciar para que pase mayor cantidad de agua. Las Las acuaporinas. acuaporinas.
las acuaporinas. Entonces, de esa manera se va a dar. Ese movimiento del agua de un lado hacia el otro hace que en un momento determinado, aquí en el túbulo, se aumente la concentración de solutos y contribuye de cierta manera. Vamos a ver más adelante que esa concentración de solutos se va a traducir en el famoso mecanismo de contracorriente. Y van a ver ustedes entonces que este movimiento del agua está regulado por por hormonas, entre otras cuales hormonas regulan ese paso del agua. La hormona antidiurética. La hormona antidiurética. Hay varios trastornos relacionados con la hormona antidiurética. Hay uno que se llama síndrome inadecuado de hormona antidiurética, otro que se llama diabetes insípida. Entonces, quedamos claros con esto. Aquí está. Fuerzas físicas en el líquido capilar peritubular y el líquido intersticial. Acá está lo que dijimos ahorita, la absorción, coeficiente de filtración capilar peritubular por fuerza de absorción neta. Yo quiero que vayan como sacando estos puntos muy importantes porque son fundamentales a la hora de definir eso para que no nos perdamos. Ustedes me van a perdonar, pero yo quiero que filtración quede claro, creo que reabsorción también quede claro y lo demás ya nos movemos en torno a todo esto, pero que quede como claro esos conceptos, que uno no esté perdido de ninguna manera. Al fenómeno de autorregulación a nivel de la reabsorción y al fenómeno de autorregulación de la reabsorción, ¿qué es común? Esa puede ser una pregunta de evaluación. ¿Qué es común para ellas? ¿Qué variables le son comunes a la reabsorción y a la filtración? Doctor, la presión hidrostática del capilar, pues ya no sería glomerular, sino peritubular, y la presión coloidosmótica también del capilar. Esas fuerzas le son comunes y dependen de la fuerza que se genere hacia allá. Listo. Entonces aquí tenemos, el líquido se reabsorbe desde los túbulos hacia el intersticio renal y a los capilares peritubulares cuando yo tengo 125 mililitros por minuto. Yo espero que tengan la claridad suficiente de 125 mililitros por minuto, de dónde viene y qué significa 125 mililitros por minuto y no 125 miligramos por decilitro. Eso no, porque estamos hablando de flujo. Estamos hablando entonces de unidades que son totalmente diferentes. Bueno, yo creo que esto ya algo lo hemos dicho, por acá lo tengo. Fuerza de absorción neta, vea. Presión hidrostática dentro de los capilares peritubulares se opone a la reabsorción. Acuérdense ustedes que en la filtración hablo de fuerzas que facilitan o que aumentan la filtración y fuerzas que reducen la filtración, o fuerzas que se oponen y fuerzas que facilitan. Esto quiero que quede muy claro, muchachos. Ya acá salimos de todo esto. La presión hidrostática en el intersticio renal favorece la reabsorción. La presión coloidosmótica, acuerde que esto es relacionado con agua, eso es relacionado con proteínas. La presión coloidosmótica, las proteínas plasmáticas en el capilar peritubular, favorece la reabsorción. Miren ese, acuérdense ustedes que la presión coloidosmótica en el capilar peritubular comparado con el glomérulo, ¿cómo es? Más alta. Más alta, porque como no vas a pasar proteínas, lo que está pasando del glomérulo por la arteriola deferente y va al capilar peritubular tiene una concentración mucho más alta. Entonces ejerce como un efecto, pudiéramos decir, importante la presión coloidosmótica en el capilar peritubular. Yo no quisiera que nos aprendiéramos esto en memoria, sino que tuviéramos como una explicación racional a eso. Y la presión coloidosmótica, las proteínas en el intersticio renal, se opone a la reabsorción. Entonces, cualquier modificación en este juego de presiones va a alterar la reabsorción neta. Esto más la carga filtrada va a alterar de alguna manera todo ese proceso. Difusión en el capilar peritubular. ¿De qué depende la difusión en el capilar peritubular? Aquí está. Determinantes de la reabsorción en el capilar peritubular. ¿De qué van a depender? Ahí está clarito. ¿De qué depende? A mí me gustaría que uno de ustedes, si me ayudara, hiciera como un mentefacto o como una especie de diagrama sinóptico de todo esto para que nos ubicáramos, a ver si en la próxima lo podemos de pronto tratar de mostrar. Me hago entender que fuera cogiendo cada proceso, hiciéramos como un diagrama. Yo estoy tratando como de hacer eso. Entonces, ¿de qué depende la difusión en el capilar peritubular? Entonces va a depender de dos grandes factores o determinantes. Uno se llama presión arterial y otro se llama resistencia a las arteriolas aferente y deferente. ¿Está claro eso? De eso depende. ¿Qué quiere decir con eso?
que si se aumenta la presión arterial sistólica, te aumenta la presión hidrostática capilar y se baja la reabsorción. Recuerden que este es un mecanismo importante para que para controlar. Cuando la presión arterial se eleva, existen mecanismos de autorregulación que evitan que la presión arterial tan elevada sea catastrófica a nivel del filtrado y catastrófica a nivel del glomérulo, perdón, a nivel del túbulo y los procesos de reabsorción. Yo se los dije a ustedes, cuando tengo una presión arterial elevada, ¿eso qué me está indicando a mí? ¿Qué lectura le hago a una presión arterial elevada? Le puedo hacer 2 o 3 lecturas. Les ayudo con la primera. Una presión arterial sistólica elevada, le hago una primera lectura que se llama vasoconstricción. Segunda lectura. Y disminución de la filtración. Correcto. ¿Y qué más? Y en términos de las arteriolas aferente y eferente, estoy hablando de fenómenos de vasoconstricción. En conclusión, está claro, yo repito, muchachos, no quiero que se me aprendan de memoria esto. Mire, yo no sé si me estoy volviendo como demasiado cansón con todo esto, pero quiero que les quede claro, no repito más. Entonces, depende de esos 2 factores. Lo que aumenta la presión arterial sistémica altera la difusión del capilar peritubular, ya lo hablamos, ya lo hemos dicho, y va a terminar por disminuir la reabsorción. Y lo que tenga que ver con las arteriolas aferente y eferente también se traduce en ese tipo de alteración. Si aumenta la resistencia en la arteriola aferente o eferente, se baja la presión hidrostática del capilar y se aumenta la reabsorción. Es un fenómeno totalmente contrario, y aumenta la resistencia, pero como hasta cierto punto. Entonces, de eso va a depender, de estos 2 procesos, va a depender la difusión en el capilar peritubular. De eso depende. Entonces, cualquier cambio que tenga que ver, obviamente, con aumento de presión arterial y con aumento de resistencia en la arteriola aferente. Yo les decía ahorita, si la presión arterial aumenta, entonces también aumenta la resistencia en la arteriola aferente. Pero mire que aquí baja la reabsorción. Aquí la reabsorción se aumenta. Esto va a depender, obviamente, de los mecanismos de autorregulación que existen, que ya los habíamos mencionado, para que esa presión tan elevada no genere un fenómeno de vasoconstricción tan severo a nivel de las arterias renales. ¿Ustedes recuerdan cuáles son esos mecanismos que hacen que cuando la presión arterial se eleve de manera considerable, las arteriolas aferentes y eferentes no se vasoconstriñan del todo? ¿Cómo se llaman esos 2 mecanismos? ¿Un mecanismo cómo se llama? Miógeno. Eso, un mecanismo miógeno. Ese mecanismo miógeno hace que no sea como tan fuerte, porque si me sube la presión en un momento determinado y no logro controlarla adecuadamente, voy a hacer un compromiso renal. ¿Por qué a veces, aparte de subirse la presión hasta cierto punto, que vamos a ver más adelante, el riñón no se deteriora, por lo menos en un principio? Por mecanismos que tienen que ver con autorregulación, por mecanismos que controlan la tensión arterial. Y uno de esos mecanismos es el mecanismo miógeno, que luego lo vamos a ver más adelante. ¿Y cuál es el otro mecanismo? Antacoide. Autacoide, la liberación, eso nos vamos entendiendo, de sustancias vasoactivas para eso. Bueno, entonces no me voy a ir como demorando mucho. Este cuadrito es bien interesante. Reabsorción del capilar peritubular. Esa reabsorción del capilar peritubular, entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender, obviamente, de la presión hidrostática en el capilar peritubular. Y va a depender, obviamente, ¿de qué? De la resistencia en las arteriolas aferente y eferente. Si ustedes vean, el mecanismo de la presión hidrostática del capilar baja la reabsorción, pero cuando baja la resistencia en la arteriola aferente, cuando baja la resistencia en la arteriola eferente, se aumenta la presión hidrostática en el capilar. Pero cuando por el contrario tenemos un aumento de la presión arterial, se aumenta la presión en el capilar glomerular. Este juego de presiones, o sea, estamos jugando con vasoconstricción y con vasodilatación. Esto para lo que tiene que ver básicamente con el capilar peritubular. Ahora, miremos lo que va pasando con la presión oncótica del capilar. Entonces, para aumentar la reabsorción. Aquí hay mecanismos que bajan la reabsorción y cómo se aumenta la reabsorción. Entonces, ¿qué va a pasar entonces con la presión hidrostática, perdón, con la presión coloidosmótica? La presión coloidosmótica dijimos que juega un papel importante en los mecanismos de reabsorción. Pero también hay otra situación relacionada con toda esta parte, y es lo de la fracción de filtración.
La fracción de filtración depende de qué? De la filtración glomerular, ¿no es cierto? Y depende del equilibrio de las fuerzas netas que hemos hablado de todas las fuerzas netas que estamos hablando de la presión estática y la presión oncótica. Entonces, esa reabsorción peritubular está sencillamente contribuyendo a que se baje la reabsorción o que se aumente la reabsorción. Resumamos, la caída o en la baja la resistencia de la arteria aferente y la arteria deferente aumenta la presión. Y esta caída o esta disminución de la resistencia arterial aferente y eferente se traduce básicamente por mecanismos autacoides, como lo hemos dicho, y por mecanismos miógenos, de cierta manera, que protegen para que la elevada presión arterial no lesione el riñón. Y ya jugamos con las presiones, acá jugamos con las presiones holoidosmóticas o las presiones que tienen que ver con las proteínas. Ya dijimos que las proteínas básicamente no se pueden eliminar por dos situaciones. La primera, por la carga, que es una carga eminentemente negativa, y segunda, por el tamaño que tienen las proteínas. Bueno, aquí está entonces. Existe otro mecanismo que se llama el efecto de la presión arterial sobre la diuresis. ¿Eso qué quiere decir en otros términos? Que algunos incrementos en la presión arterial pueden generar un aumento en la excreción urinaria de sodio y de agua. Esos mecanismos se llama obviamente que se conoce como natriuresis por presión o diuresis por presión. Entonces, la natriuresis por presión, ¿qué es lo que quiere decir? Está muy clarito. Que a un aumento del filtrado glomerular aumenta la presión arterial, aumenta sobre la diuresis. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Entonces, lo que ocurre allí es que un aumento de la presión arterial, óigase bien, este es un mecanismo también de protección de aumento de presión arterial. Cuando se aumenta la presión arterial, se genera un aumento en la excreción urinaria de sodio y de agua, o sea, presión por natriuresis. Y existe otro mecanismo que se llama presión por diuresis. Entonces, estos mecanismos son mecanismos autorreguladores de la presión arterial. No sé si ustedes recordarán la presión arterial, más o menos la presión arterial media, el riñón en cuanto permite regularla. Mejor dicho, ¿cuál es el mecanismo? ¿Hasta qué límite de la presión arterial el riñón la puede regular para evitar cambios abruptos y excesivos en el riñón? ¿Entre cuánto y cuánto está ese mecanismo que permite que podamos tener eso? Bueno, ahorita vamos a mirar eso. Existen unos mecanismos reguladores para tratar de mantener la presión arterial en límites, normalmente entre 80 y 180 milímetros de mercurio. Es decir, que cuando tenemos presiones en eso, más o menos lo que hay un mecanismo obviamente que altera muy poco el flujo sanguíneo renal. Pero si esos valores, si se sobrepasan esos límites que tenemos entre 80 y 180, pues realmente se pierde esa capacidad. El otro mecanismo que hablamos es el mecanismo que tiene que ver con aumento de la presión arterial que aumenta la diuresis. ¿Cómo se aumenta la diuresis? Básicamente reduciendo obviamente la carga filtrada de sodio y agua que se va a resolver en los túbulos. Si se disminuye la reabsorción que hay de agua y sodio por los túbulos, pues entonces va a haber un mecanismo de diuresis básicamente, que es lo que se trata de compensar. Estos mecanismos obviamente pues contribuyen de cierta manera a lograr ese equilibrio. También hablan de un mecanismo de control importante relacionado con la presión y que tiene que ver naturalmente con menos formación de angiotensina. Recuerden que la angiotensina 2 aumenta la reabsorción de sodio a nivel de los túbulos y estimula la secreción de aldosterona, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, resumamos. 4 mecanismos para controlar un incremento abrupto de la presión arterial. Escucho. Bueno, les dejo de tarea eso. Casi que se los voy a preguntar en la evaluación, se los voy a decir de una vez. Deben de estar en capacidad. Cuando esto se acaba de explicarme por qué la presión arterial elevada hasta cierto punto no genera cambios lesivos en el riñón, pero si la presión arterial persiste elevada, sí genera cambios lesivos en el riñón. ¿Y cuál es el mecanismo mediante el cual se lesiona el riñón? Creo que se los había preguntado. ¿Por qué un paciente con una crisis hipertensiva 220-110 hace una lesión renal? Hace un órgano blanco comprometido que es el riñón.
Recuerden que hablamos de crisis hipertensiva y le ponemos órgano blanco, y hablamos de emergencia hipertensiva y también hablamos de órgano blanco. También quiero que revisen, hablando de las crisis hipertensivas, algo muy importante relacionado con eso y que tiene que ver con de qué manera las podemos controlar, es decir, cómo controlo cifras tensionales elevadas en una situación crítica y cómo controlo cifras elevadas en una situación como es la emergencia, que sigue siendo crítica, pero que también amerita un control especial. Queda eso de tarea, muchachos. Bueno, acá está, ya dijimos, el tercer factor, entonces ya hablamos. Hay 3 factores entonces de la presión arterial, les ayudo con uno. La presión que hablamos, la presión por natriuresis, la presión por diuresis, y el tercer mecanismo para antagonizar esos efectos de presión arterial, dice ahí, se disminuye la angiotensina 2, y al bajar la angiotensina 2 hay menos reabsorción tubular de sodio, menos reabsorción tubularmente finalmente de agua, y de esa manera se contribuye a controlar la presión arterial. Espero que esto me lo tengan en cuenta. Bueno, listo. Aquí vamos a hablar entonces de la parte de las hormonas. Esto luego habrá que discutirlo más ampliamente, pero comenzamos por la aldosterona. ¿La aldosterona es producida en qué parte? Suprarrenales. ¿Pero qué parte de las suprarrenales producen aldosterona? La corteza. Correcto. La corteza va a producir aldosterona. Ese lugar de acción de la aldosterona es básicamente ¿dónde? En el túbulo distal, en el túbulo colector. ¿Qué hace la aldosterona básicamente? Aumenta la reabsorción de sodio y cloro, aumenta la reabsorción de agua y aumenta la secreción de potasio, de suerte que podemos hablar de un hiperaldosteronismo o de un hipoaldosteronismo teniendo en cuenta eso. Entonces, la aldosterona. ¿Cuáles son? Mencionemos por lo menos 2 factores que hacen que la aldosterona se active. Una dieta baja en sodio. Bueno, sí, señorita, es válido. Un incremento en la angiotensina 2. Sí, pero listo, estamos de acuerdo. Lo que me están diciendo tiene una validez, pero ¿qué más tenemos allí? ¿Ustedes qué creen? Mire, leamos allá. Una hipercalemia. Entonces, yo me paro ahí, mire, muchachos, uno tiene que ir como aprendiendo a mirar ciertas cosas. Yo me pongo a mirar eso y quiero que generemos una capacidad de análisis. Entonces, si yo digo, la aldosterona se incrementa y estos son los efectos que traduce, yo que pudiera como irme al extremo. Pregunto. Deshidratación. En el ejercicio para generar mayor reabsorción de agua. Correcto. Con la baja concentración de sodio, como lo acaban de decir, el ejercicio de alguna manera también, porque tiene que aumentarse el gasto cardíaco. En los estados de hipovolemia, muchachos, un paciente en estado de hipovolemia tiene aldosterona elevada. Recuerden, ¿y en qué otro tipo de enfermedades la aldosterona se eleva y resulta siendo deletérea? Esto lo armamos de todos lados. Yo algún día pienso grabar esto. En dos ¿Cómo? 2 enfermedades, doctor. En la enfermedad de Addison, cuando se destruyen las suprarrenales, y en el síndrome de Cohn, cuando hay un tumor que la aumenta. Perfecto. ¿Y en qué otro tipo de enfermedad o de enfermedad tan bobo? ¿En qué tipo, perdone la expresión, en qué tipo de patología? Pues que habla uno ahí como tan, no sé, como cierto, se le olvida a uno como que, no sé, le queda a uno la duda a veces si estamos hablando o no estamos hablando el idioma que debemos de hablar. ¿Qué tipo de patología frecuentemente se acompaña de aldosteronismo? Las que me mencionó usted, así son, es correcto. Pero ¿qué enfermedad cursa con un aumento de la aldosterona? Acuérdense que tenemos un aldosteronismo primario y secundario. Voy a hablar de aldosteronismo secundario. Cushing. Sí, pero hay otra patología mucho más frecuente. La falla cardíaca como mecanismo compensador. Recuerde que en la falla cardíaca, que ustedes ya revisaron eso seguramente con la fisiopatología, pero es la pena que lo volvamos a retomar. En la falla cardíaca que tenemos un hiperaldosteronismo, que finalmente ese hiperaldosteronismo, ¿qué se traduce? En aumentar la reabsorción de sodio, en aumentar la reabsorción de agua, y ahí tenemos
Como consecuencia, ¿qué? La sobrecarga de volumen. Ese es un ejemplo no, un mecanismo que explica la sobrecarga de volumen en la falla cardíaca. El hiperaldosteronismo que tenemos es un hiperaldosteronismo evidentemente secundario, que luego habrá que discutirlo. Los invito a revisar la fisiopatología de la falla cardíaca. Recuerden que hay toda una respuesta humoral en la falla cardíaca, y una respuesta humoral está determinada por eso. Y eso explica de cierta manera por qué esos pacientes tienen elevados niveles de aldosterona, y por eso nosotros cuando utilizamos diuréticos podemos utilizar diuréticos ahorradores de potasio, y podemos también utilizar diuréticos de cierta manera que van a tratar de bajar la sobrecarga de volumen. Uno diría que la principal hormona ahorradora de sodio, ¿cuál es? La aldosterona. Entonces la aldosterona juega un papel importante. ¿Por qué razón? Por lo que ya hemos dicho. Reabsorber sodio equivale a reabsorber agua. Entonces, yo estoy deshidratado. Yo hice ejercicio, por ejemplo, me fui a trotar. Cuando voy a orinar, orino poquito y orina concentrada. ¿A quién le debo que orine poquito y que la orina esté concentrada? ¿A quién A le la debo? aldosterona que reabsorbe En parte agua. se la debo a la aldosterona, que reabsorbe agua y reabsorbe sodio, por eso la orina es básicamente concentrada. La aldosterona, lo que pasa es que con el potasio sí nunca ha querido. Entonces el potasio no lo quiere la aldosterona. Entonces, conclusión, la aldosterona se incrementa, les voy a dar solamente una respuesta. La aldosterona se incrementa con cargas bajas de sodio en estados de hipovolemia, y también se estimula la aldosterona, obviamente, ¿en qué momento? Cuando tenemos una liberación excesiva de potasio. ¿Para qué razón? Para promover la secreción de potasio, para poder eliminar potasio. Secretar potasio es eliminar potasio. Hay unos diuréticos denominados diuréticos ahorradores de potasio, que luego lo miraremos. La angiotensina 2, yo creo que no vamos a hablar ya más de la angiotensina 2, situación túbulo proximal, porción gruesa ascendente de las ADGL, túbulo distal y túbulo colector. La angiotensina 2, entonces, recuerden que la aldosterona estimula la angiotensina 2 y se aumenta sodio, concentración de, pues, reabsorción de sodio, reabsorción de agua, pero mire que hay una cosa interesante también, y aumenta la secreción de hidrogeniones. Recuerde que esa secreción de hidrogeniones guarda también un papel importante, lo vamos a ver más adelante con aquello del bicarbonato. Y la hormona antidiurética, pues no vamos a meternos a profundizar mucho porque ya está claro con relación a la hormona antidiurética. Si yo soy deshidratado, ¿qué hormonas tengo elevadas? Punto. Es una pregunta interesante de evaluación. Los quiero poner como a pensar, así yo me pongo a pensar para la evaluación. La antidiurética de la aldosterona. Correcto. Y en la falla cardíaca, entonces, aquí aparece el péptido natriurético atrial. El péptido natriurético atrial se opone a la acción de la aldosterona, baja la reabsorción de sodio y cloro. ¿Y para qué la baja? Pues para promover la salida de agua y la salida de sodio. Baja la reabsorción de agua, es apenas claro. Miren que es todo un juego hormonal. Mientras unas hacen una cosa, la otra. Mire que uno pudiera decir que el péptido natriurético auricular de alguna manera como que se opone, es antagónico a la aldosterona. ¿Les parece a ustedes o no? No del todo, pero sí en una parte, ¿o no? ¿Cierto que sí o no? Me parece que sí. Entonces en la falla cardíaca tengo un péptido natriurético auricular. Dependiendo, acuérdense, el ProNB o no. Entonces yo tengo que analizar bajo qué condiciones está. Y hay varios estudios, aunque no lo demuestran realmente, cómo está el péptido natriurético atrial en la falla cardíaca aguda o en la falla cardíaca crónica, que también les digo para que revisen. Entonces, ahí está. Y la hormona paratiroidea, obviamente, juega un papel también importante bajando la absorción de fosfato y aumentando la absorción del calcio. Avancemos a ver si esto no. Aquí está el control hormonal. Mire, si se aumenta la ingestión de potasio, los riñones deben excretar más potasio, pero mantener la excreción normal de los otros electrolitos. Ahí está lo de la aldosterona, que lo acabamos de decir. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la aldosterona? Estimula la bomba sodio-potasio ATPasa a nivel vasolateral. La bomba sodio-potasio ATPasa, ¿qué es lo que hace en ese juego entre sodio y potasio? Intercambio de sodio por potasio, 3 de sodio por 2 de potasio. Pero 3 de sodio que entran o que salen, ¿cómo es la cuestión, señorita? Que entran. ¿Será? Ay, no sé. ¿O que salen? Miren, Doctor, si es en la membrana vasolateral, son 3 que salen de sodio y 2 que entran de potasio.
Acuérdese que las bombas siempre se mueven contragradiente. Las bombas se mueven contragradiente de concentración, entonces es lo que hace. 3 de sodio por 2 de potasio. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Facilita obviamente la excreción del potasio. Estamos hablando de la membrana vasolateral. Mire que también aumenta la permeabilidad al sodio en la membrana luminal y se secreta por elevadas concentraciones de potasio y de angiotensina 2, la aldosterona. Ese será motivo de discusión. Bueno, aquí está. Aquí está el ejemplo. Sin aldosterona, lo que suele pasar, lo que ahorita nos mencionaron nosotros. Entonces ocurre en pacientes con tumores suprarrenales. Entonces, si el paciente no tiene aldosterona, ¿qué va a pasar? Ese Pues paciente que no tiene... hay una natriuresis. Hay una natriuresis, obviamente. ¿Y qué pasa con el potasio? Hay una hipercalemia, porque es el mecanismo regular. ¿La hipercalemia a qué predispone? ¿Cuál es el principal problema del potasio? ¿A qué predispone el potasio entre muchas cosas? ¿Arritmias? Eso, arritmias. Miren, muchachos, si yo logro que ustedes esto lo conecten con lo que vieron en fisiología cardíaca, yo quedo contento y, como dicen por ahí, bajaría tranquilo al sepulcro. Eso es lo que yo pretendo, que nos formemos en ese sentido. Por eso es mi afán de estar acá con esto de esta fisiología. No soy el más experto, pero pues veo mucho esto en la unidad. En fin, me pongo a estudiar igual que ustedes. He estado estudiando. Ojalá les mostrara mis apuntes. Créanme, yo no me paro ahí como a ver como qué se me ocurre, como de que es que yo me acuerdo. Listo. Entonces ya sabemos que usted no tiene aldosterona, está depletado volumen, pero tiene un problema con el potasio. Y el problema del potasio son las arritmias cardíacas. Entonces se van a mirar qué es aquello, cuál es la hipercalemia, cuáles son las manifestaciones electrocardiográficas de la hipercalemia. ¿Cuál es el principal problema de la hipercalemia, de las arritmias cardíacas? ¿Y cuál es el otro problema de la hipercalemia? ¿Ah? El problema más temido de la hipercalemia. Acidosis metabólica. Ahí luego le hablamos de ella. El principal problema de la hipercalemia, entre otros, son los trastornos del ritmo cardíaco, pero el principal problema de la hipercalemia es que haga paro dentro de las H's. Acuérdense, dentro de las H's y de las T's. Las hipercalemias están dentro de las H's para hacer un paro. Un paciente que esté hipercalémico puede hacer un paro cardíaco en la diástole. Luego me cuentan por qué para. Me cuentan por qué la hipercalemia, o si la hipercalemia produce taquicardia o bradicardia. La hipercalemia. Me lo cuentan, por favor. Entonces, el principal problema es que haga un paro un paciente hipercalémico. Entonces, un paciente que tenga un potasio elevado puede parar por hipercalemia. Mucho cuidado en los pacientes renales no controlados. Eso puede pasar. Y el exceso de aldosterona, pues ahí está clarito. Tenemos un síndrome de hematoso básicamente en ese paciente. Tenemos mucha retención de sodio y tenemos una hipocalemia. En aldosterona tendremos hipocalemia, en exceso de aldosterona, y en la hipoaldosteronismo lo que tenemos es un incremento de potasio. Ya se acabó. Ahora nos pasamos para la ADH. Ya sabemos qué pasa con la ADH, ¿cierto? La hormona antidiurética. ¿Dónde se puso la hormona antidiurética? En el lóbulo posterior del hipotálamo. Del hipotálamo. ¿No es en la hipófisis? Ahí es. En la hipófisis, en la hipófisis. Aquí es donde uno comienza como profesor a jugar con tu duda y la mía. La incertidumbre del estudiante y la duda del estudiante es la pregunta del profesor. No se les olvide eso, jamás. No digo que hoy aprendan eso porque no vale la pena, pero yo vivo de eso, nosotros vivimos de eso, de la incertidumbre. Entonces, cuando uno estudia, es hipófisis. Acuérdense que el hipotálamo manda una serie de factores que se producen en el hipotálamo que van a estimular, en este caso, la hipófisis para que se produzca ADH. Para no prolongarnos acá, sencillamente estimula el movimiento de agua. La hormona antidiurética tiene receptores específicos para eso y mire, se vale la MP cíclico. La MP cíclico es un segundo mensajero. Bueno, listo. Básicamente estimulando el movimiento de agua al interior de la célula a través de acuaporinas. Entonces, cuando yo tengo niveles elevados de ADH, de hormona antidiurética, pregunta, ¿estoy poliúrico, oligúrico, anúrico o no me pasa nada? Así va a ser. No, esto va a estar muy bueno.
¿qué me pasa? Si yo tengo un aumento de hormona antidiurética, lo que pasa es que yo no puedo, me vuelvo por ahí, me pongo a rayar y me pierdo todo. Pero ese problemita lo va a arreglar, espera y verá, entre mucho tiempo. Yo tengo un aumento de hormona antidiurética. Entonces, la pregunta es, oliguria, poliuria, anuria, no lo modifica. A, oliguria. B, poliuria. C, oliguria. D, no lo modifica. Respuesta, Oliguria. oliguria. ¿Quién más está de acuerdo con el compañero? A ver, ¿por qué? Miren, muchachos, es cuestión de como de leer. Antidiurética, si yo le digo hormona antidiurética, ¿será que la hormona antidiurética facilita la diuresis o se opone a la diuresis? Anuria porque aumenta la Inhibe la reabsorción de diuresis. agua. Y si yo inhibo la diuresis, inhibo la cantidad, la salida de agua, disminuyo la excreción del agua, aumento la reabsorción del agua a través de las acuaporinas. Conclusión, si tengo la hormona antidiurética, si tengo un aumento de hormona antidiurética, pues yo tengo oliguria, yo no voy a orinar. Entonces me voy para lo mismo. En el ejercicio estará, ¿cómo está la hormona antidiurética en el ejercicio? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. Aumentada, claro. Eso pasa con la hormona antidiurética, va a estar aumentada. Ella se opone a la diuresis. Pero cuando usted el día viernes, gracias a Dios, ya hoy es miércoles, se va por ahí a donde un amigo y lo invita y le dice, hermano, venga, sentémonos y tomémonos. ¿Qué se toma uno por ahí los viernes así de cuando en vez, pues? No los quiero meter ahora, no, el doctor lo está incitando al consumo de alcohol. No, definitivamente no. El consumo, ¿qué consumen ustedes por ahí los viernes que los pone a ir al baño con alguna frecuencia? Cerveza, doctor. La cerveza. Entonces, ¿la cerveza qué será lo que hace? Uno, ¿por qué va a orinar tanto cuando toma cerveza? Dos explicaciones. Disminuye la hormona antidiurética. Inhibe la hormona antidiurética y por eso va a orinar tanto. Y lo otro, pues como toma líquido, tiene que ir a orinar, si su riñón funciona bien. Pero ¿qué tal que yo me ponga a hacer un paciente renal? Camine, señor, no hay problema, tómese 2 cervecitas. Pues donde me descuide lo mando espero para urgencias. Si lo quiero, no lo invito. ¿Por qué razón? Porque obviamente esos pacientes tienen la capacidad de eliminación y cuando se inhibe la hormona antidiurética, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber oliguria. Eso está claro. Anuria no va a haber del todo, pero oliguria sí va a haber. Poliuria no va a haber. Todo lo contrario. Si yo inhibo la hormona antidiurética, va a haber una poliuria. ¿Cómo va a estar la orina en términos de concentración con hormona antidiurética y cómo va a estar la orina en términos de concentración sin hormona antidiurética? No, esto está quedando más bueno. Sin hormonas está más diluida y con hormonas está más concentrada. Perfecto, se acabó. Suficiente, ya, listo, se acabó. Aquí tenemos lo de lo que les decía el péptido natriurético atrial y lo que pasa en la insuficiencia cardíaca. Acuérdense que lo que hace esa péptido natriurético atrial es facilitar esa diuresis para bajar sobrecarga de volumen y de alguna manera facilitar el trabajo del corazón. Bueno, listo. No nos vamos a meter mucho más en eso. Aquí está. La angiotensina 2 ya habíamos hablado algo de ella, no lo vamos a repetir ahorita. La DH aumenta la absorción del agua, aquí está muy bonito. Acuérdense que el agua está pasando acá de la luz tubular hacia las células. ¿Estos son qué? Por acuaporinas está pasando, entra aquí al interior y luego ¿qué va a pasar aquí al interior cuando el agua ingresa acá? Obviamente la célula que tiene que hacer, pues obviamente de aquí a través de esa acuaporina la puede obviamente a través de estos receptores pasarlas acá al líquido intersticial y aquí pasarlas al capilar peritubular. Entonces el agua ingresa a través de las acuaporinas estimuladas por hormona antidiurética, ya dijimos, y obviamente utilizando receptores a nivel de membrana. Dice, el efecto neto es conservar agua en circunstancias adversas. Entonces la DH en el paciente deshidratado, ¿sí? En el paciente que hace ejercicio, la hormona antidiurética está allí presente, tratando de recuperar agua.
Mire que la hormona antidiurética recupera agua, ella no recupera sodio, que quede claro, quien recupera sodio sí es la aldosterona. ¿Y cómo lo hace? Entonces, a través de unirse a receptores beta-2 que aumenta la formación de AMP cíclico, activando proteincinasas que mueven acuaporinas Q2, que son las que más frecuentemente se utilizan allí. Bueno, muchachos, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien o vamos bien perdidos o qué? Creería que bien, doctor. Ah, me encantó eso que dijo, me encantó. Me encantó eso, pero hartísimo, hartísimo. Creería que bien. Bueno, sí, está bien, pero bueno, no vamos a discutir más cosas de esas. Bueno, muchachos, ahora sí vamos a la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Que quiero que miremos, que ustedes me van a ayudar a mí con eso. Es qué es lo que va a ir pasando a diferente nivel, lo que va a ir sucediendo a nivel de los, como de los túbulos. Voy a volver un poquito, entonces para que me ayuden con eso, muchachos. A ver, por acá. Reabsorción y secreción largo en diferentes partes de la nefrona. Nos vamos a meter en... La autora Batres me dijo que eso ya lo habían visto, ¿no es cierto? Sí. O sea que por acá no me demoro mucho. ¿O sí? No, ¿para qué? No, para que cambiamos de tema. Yo tengo ganas de cambiar ya de tema. Bueno. Pero antes de eso, bueno, al final les quiero mostrar esto. Lo de la presión arteriolar renal, lo que está pasando con el mecanismo glomerulotubular y la erosión de solutos en la rama ascendente de la Henle y cómo ese es un mecanismo de control. Pero bueno, ya algo hablamos de eso. Listo. Reabsorción y secreción a lo largo de las diferentes partes de la nefrona, no tiene ningún problema. Entonces vamos a hablar del túbulo proximal, rápidamente. En el túbulo proximal, ¿qué pasa? Ahí está ya claramente dicho. ¿Qué pasa en el túbulo proximal? Hagamos un resumen de 4 cosas que pasan en el túbulo proximal. Se reabsorbe la mayor parte de sodio y agua. De sodio y agua y algo de cloro. ¿Y qué más? Y no es Se permeable la absorbe urea. toda la glucosa. Acá está. Este gráfico es interesante, vean. Aquí se absorbe sodio, cloro, bicarbonato y potasio. Y también se absorbe agua, glucosa y aminoácidos. Este proceso que está ocurriendo básicamente acá es lo que se está dando a nivel del túbulo proximal. El 65% de la carga filtrada de sodio y de agua. Entonces, el 65% de agua se reabsorbe a nivel del túbulo proximal. Acuérdense que también tenemos que hablar básicamente acá de algo muy interesante y es de la secreción. Entonces, en el túbulo proximal ocurren mecanismos de reabsorción y mecanismos de secreción. Mecanismos de reabsorción: sodio, cloro, agua, bicarbonato, glucosa y aminoácidos. Listo. Ahora, esos mecanismos de movimiento de esas sustancias se dan a través de los mecanismos de transporte que tenemos a través de la membrana, por ejemplo. Aquí hay mecanismos de cotransporte y mecanismo de contratransporte. El sodio entonces se puede resolver de alguna manera a través de mecanismos de contratransporte. Pero también existen mecanismos de cotransporte. ¿Qué diferencia entre contratransporte y mecanismos de cotransporte? ¿El cotransporte qué es? Doctor, pues en el cotransporte un ejemplo podría ser el de la glucosa y el sodio, que aprovecha la energía Correcto. potencial de uno. ¿Cómo les parece no les parece a ustedes que en un principio las sales de hidratación oral no tenían glucosa? Y entonces luego a las sales de hidratación oral les colocaron glucosa, ¿para qué? Para mejorar el transporte de sodio en los estados de deshidratación en el caso de la diarrea. Entonces, por eso las sales de hidratación oral tienen glucosa, porque el sodio, mejor dicho, ¿sabe qué se me parece a mí el sodio? A un camión y a alguien que se le cuelga detrás. Ese es el mecanismo ideal de contratransporte. Imagínense que el camión es la glucosa y el que va pegado atrás con todos los riesgos se llama sodio, se acabó eso. Y existen otros mecanismos de contratransporte. Esos mecanismos de contratransporte, ¿qué quiere decir eso? ¿A qué hace alusión? Que mientras unas sustancias entran, otras sustancias se secretan. Entonces, mientras el sodio entra por aquello de cargas, se secretan otras sustancias. Es un mecanismo de contratransporte. Entonces, mientras que el sodio se reabsorbe, se secretan otras sustancias a la luz tubular, en especial
en especial ¿cuáles? Pues sobre todo los iones hidrógenos y ácidos orgánicos. Entonces, la salida aquí del sodio, acá para recuperarlo, como se están perdiendo muchas cargas positivas, se van a reemplazar por cargas positivas que son los hidrogeniones. ¿Y por qué los hidrogeniones se están secretando? Esos hidrogeniones tienen que secretar, ¿por qué razón? Porque esos iones que se están secretando Formación de bicarbonato. para la formación de bicarbonato. Entonces recuérdese que el hidrógeno se une con el bicarbonato y forma CO2 más agua. El principal mecanismo para la reabsorción del sodio aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es el principal mecanismo para la reabsorción del sodio en el túbulo proximal? Transporte activo. Transporte activo a través de la bomba sodio, potasio, ATPasa. Es el principal mecanismo que regula la reabsorción del sodio a nivel de este túbulo. Obviamente, hay otros mecanismos que tienen que ver con la reabsorción del sodio, que ya lo dijimos, que es el cotransporte. Entonces, el sodio se mueve al interior de la membrana, al interior del túbulo, en el túbulo contorneado proximal, por dos mecanismos, o hasta tres. Primero, un mecanismo que es la bomba sodio-potasio ATPasa. Un segundo mecanismo que es a través de contransporte, y otro mecanismo importante es por el gradiente de concentración que hay aquí. Recuerden que el sodio se reabsorbe sobre todo también con iones cloros. Ustedes van viendo cómo se va cambiando la carga al interior del túbulo en la salida de cargas positivas sodio y cargas positivas potasio y cargas negativas cloro y bicarbonato. Pero eso permite más o menos como equilibrar de alguna manera. Eso va cambiando. ¿En qué sentido va cambiando? Obviamente que cómo se va haciendo el líquido intersticial en su momento. Más hiperosmótico. Eso, más hiperosmótico. Entonces, podemos ver nosotros que si se va haciendo cada vez más hiperosmótico, tendremos unos cambios importantes. Entonces, acá está un resumen de lo que les acabo de decir. Túbulo proximal, 65% de la carga filtrada de sodio, alta capacidad de reabsorción activa y pasiva. Mire que este túbulo proximal tiene un alto metabolismo, tiene una cantidad de mitocondrias importantes. Ya dijimos cómo se transporta el sodio, entonces, dependiendo, se transporta diferente en su sección proximal con glucosa aminoácidos en el túbulo distal, moviéndose con el cloro. Recuerden que el cloro también juega un papel importantísimo en este proceso y juega un papel importantísimo tratando de mantener la electroneutralidad al interior de la membrana. Entonces, conclusión, 65% de la carga filtrada se reabsorbe. Mecanismos de reabsorción del sodio va a ser por mecanismos de cotransporte, por la sodio-potasio ATPasa, dependiendo como de la parte donde esté. En la primera mitad del túbulo proximal, el sodio se absorbe mediante cotransporte junto con la glucosa, los aminoácidos y los otros solutos. Y ya en la segunda mitad del túbulo proximal, la mayor parte de concentración del cloro favorece la difusión de este a través de las uniones intercelulares hacia el intersticio. Y como podríamos decirlo, como consecuencia de esto, el intersticio se hace un poco más hipertónico. ¿Cómo es la osmolaridad en el túbulo proximal? Isotónica. ¿Y por qué isotónica si tenemos un movimiento importante de iones que se están resorbiendo y otros iones que se están secretando? Pero igualmente se mantiene por la entrada y salida de iones positivos y negativos. Exactamente. Ustedes ven acá, sodio y potasio, dos cargas positivas, cloro y bicarbonato, dos cargas negativas. Entonces se equilibra. Y el movimiento entonces de esos iones que se dan se compensa con la salida del agua, pero se mantiene la electroneutralidad y se mantiene en su momento. En la parte proximal tenemos obviamente una concentración isotónica allí. Bueno, acá está. Entonces, esa concentración de solutos, entonces, que vamos a tener en el túbulo proximal, vamos a verlo acá básicamente con esta gráfica. Bueno, en el túbulo contorneado proximal, aquí aparece la creatinina. Aquí tenemos los que están arriba de 1 y por debajo de 1. ¿Por qué la creatinina y la urea y parte del cloro están arriba de 1? Y mire que el sodio sí se mantiene normal. ¿Qué explicación le damos a eso? Si yo tengo una reabsorción y esa reabsorción está arriba de 1, ¿qué me está indicando a mí?
¿Qué me indica a mí esa gráfica? Esa gráfica está bien buena. Oh, ¿qué me indica a mí esa gráfica? Que nos está reabsorbiendo. Que no se está Que reabsorbiendo. hay Es mayor decir, concentración en el líquido. exactamente, que está donde más. Entonces, mire que no estoy reabsorbiendo ni creatinina ni urea y sí estoy reabsorbiendo algo de cloro, pero mire que el sodio se mantiene más o menos en niveles de 1. ¿Y qué pasa con el bicarbonato de la glucosa y los aminoácidos? En esa parte, en esos solutos. Hay una alta extracción de esos solutos por parte del túbulo contornado proximal. Ajá. Entonces, cuando uno encuentra valores por debajo de 1, ¿qué me indican a mí? Valores por debajo de 1. Que se Que se están reabsorbe en su mayoría. Exactamente, que se está reabsorbiendo mucho más. Se reabsorbe mucho más bicarbonato, glucosa y aminoácidos. Se reabsorbe mucho más en esa parte proximal. Y por esa razón tenemos esa diferencia de concentración. Aquí está muy clarito. Y obviamente se secretan ácidos y bases orgánicas, como sales biliares, oxaloacetato, urato, y se secretan fármacos y toxinas muy peligrosas. El organismo comienza, ¿sabe qué comienza a hacer? Básicamente, y lo que el organismo comienza a hacer es a tratar de deshacerse, a tratar de deshacerse esas sustancias que son lesivas para él. Mire cómo el organismo secreta sales biliares, oxalato, urato y catecolaminas, y secreta fármacos o toxinas peligrosas, penicilina y salicilatos, y se secreta ácido paraminopúrico, que ya lo vamos a ver más adelante, y se depura este ácido en el 90%. Entonces, mire, él casi que desde el comienzo, ya desde el comienzo, inicia ese proceso de secreción para poder tratar de eliminarlo. Eso es lo que está pasando en el túbulo contorneado proximal, entre otras cosas. Esas sustancias que ustedes ven allí, como las sales biliares, el oxalato y el urato, corresponden muchas veces a partes finales del metabolismo. De alguna manera, entonces, en esta primera parte se elimina una gran cantidad de productos de desecho. Hay otras sustancias, obviamente, que se secretan rápidamente en el túbulo proximal, como vamos a ver que es el ácido paraíno y púrico, que nos permite mirar cómo está la filtración glomerular en su momento. Bueno, ya listo. Ahí estamos. Aquí tenemos ya. Ahora, ¿qué pasa con la glucosa? En la medida en que vamos avanzando, listo. Aquí tenemos entonces ya, listo. Estamos hablando aquí de transporte pasivo, del sodio, del agua, sobre todo a través del túbulo proximal. Acuérdense que es importante, glucosa, aminoácidos y otros iones. Recuperar glucosa es importantísimo. Obviamente aminoácidos y otros iones, pero avancemos un poco más, como dicen por ahí. Acá tenemos pues, para explicarles lo que acabamos de ver ahorita. Mire, tenemos la bomba sodio, potasio, ATPasa interactuando acá, recuperando sodio acá, excretando potasio. Recuerden que son 3 sodios por 2 potasio. Mire cómo la glucosa y los aminoácidos se van, obviamente, a absorber de manera importante. Pero también ustedes pueden ver a cabo de aquí de alguna forma que está pasando con la concentración a nivel del líquido intersticial. Entonces, en esa primera parte, el líquido intersticial está relativamente hipertónico comparado con el capilar, perdón, comparado con la célula tubular por el movimiento de iones que hemos tenido acá en esa parte. Bueno. Hablemos lo que va a pasar ahorita en el asa de Henle. ¿Hay alguna inquietud? ¿Está más o menos claro cómo se mueven las sustancias o cómo se mueven, sí, las sustancias de desecho y el sodio, el agua y el cloro y lo demás en el túbulo contorneado proximal? ¿Alguien, por qué no me resume 4 cosas importantes en el túbulo contorneado proximal respecto a la absorción? 4 cosas y ya. Si quiero yo les ayudo con la primera. Se reabsorbe el 65% del agua y el sodio filtrado. 1, 2. ¿Cuál otra? Hay una reabsorción importante ¿de qué? De glucosa, ¿de qué más? Aminoácidos. Carbonato de aminoácidos. Exactamente. Tercero,
Hay una secreción importante ¿de qué? De urea y creatinina. Bueno, hay una secreción importante de otras sustancias, como las que acabamos de mencionar ahorita nosotros. Tóxicas, fármacos, productos finales del metabolismo. Urato y catecolaminas, entre otras cosas. Listo. Ahora sí. Pasemos al asa de Henle. El asa de Henle tiene varias porciones. ¿Cuáles son las porciones? Tenemos una porción gruesa, una porción descendente, una horquilla, una porción ascendente delgada y una porción ascendente gruesa. Listo. Aquí ocurre el 20% de la filtración. Segmento descendente fino. Membranas epiteliales finas, sin borde en cepillo, pocas mitocondrias y mínima actividad metabólica. Mínima actividad metabólica. El segmento ascendente fino dice que es casi impermeable al agua y el segmento ascendente grueso, una capacidad de absorción activa de sodio, cloro y potasio. Aquí tenemos, vean. Calcio, sodio, cloro, potasio, bicarbonato y magnesio. Hay una capacidad de absorción importante dependiendo como del momento, o más que del momento, como de la localización. Entonces, en la porción ascendente, en la parte gruesa, acá en la parte gruesa, ¿qué es lo que realmente está pasando allá? Entonces, en la ascendente, en la parte gruesa, obviamente hay un movimiento de sodio importante, sobre todo aquí a través de un mecanismo de cotransportador. Ese mecanismo cotransportador, ¿cuál es? El mecanismo de cotransportador aquí básicamente es sodio, cloro, potasio. Ese mecanismo de cotransportador quizás es el mecanismo más importante de la reabsorción del sodio, ¿dónde? En la porción gruesa del asa de Henle. Recuerde que en el túbulo contorneado proximal es la bomba sodio-potasio ATPasa. Aquí se mueve más a través de ese mecanismo, en la porción gruesa del asa de Henle. La rama ascendente gruesa del asa de Henle también tiene lugar de la acción de algunos diuréticos, como cuáles, como la furosemida, como la butenamida, también juegan un papel importante. Y aquí también hay una reabsorción importante, sobre todo para celular, para el magnesio, como ya lo dijimos, para el calcio, para el sodio y para el potasio. También es importante anotar que existe otro mecanismo importantísimo aquí en el asa de la asa, otro elemento importante en el segmento grueso del asa de Henle y que es interesante conocer. Y es que hay muy poca permeabilidad para el agua. Entonces, resumamos asa de Henle. Aquí lo tenemos, el mente descendente fino, que sería ese permanece indemne, no tiene mayor importancia en los fenómenos de reabsorción, número 1, número 2, entonces, como tiene poca importancia en eso, entonces, pues parte del hecho que tiene pocas mitocondrias. En el ascendente fino, pues no hay mayor cosa, prácticamente el segmento rescatable del asa de Henle en la absorción es el segmento grueso, es el segmento grueso. Y en ese segmento grueso es donde nosotros vamos a tener, obviamente, el movimiento de sodio. Entonces aquí tenemos, este es el segmento grueso. Entonces, observen ustedes, sodio, potasio y cloro. Aquí estoy hablando de esto. ¿Esto es que es transporte activo o cotransporte? Eso es cotransporte, doctor. Cotransporte, correcto. Uno sodio, 2 cloro y uno potasio es cotransporte. Entonces, en la medida en que se aumenta la concentración acá, a nivel celular, ¿qué va a ocurrir? La concentración de sodio hace que el sodio se desplace hacia el intersticio, ¿por qué? Por gradiente de concentración. Mayor concentración acá, menor acá, y permite a través de la acción de la bomba, que opera la bomba, entre potasio a la célula. El cloro pasa obviamente por mecanismo paracelular, igual que de alguna manera también lo puede hacer el potasio. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Es que si aquí hay mucha concentración de cargas positivas, tiene que mantenerse esa electroneutralidad. ¿Y cómo se mantiene? Haciendo que el sodio pase hacia el intersticio a través de la bomba sodio-potasio. Entonces, aclaremos. Aquí existe la acción de unos diuréticos como la furosemida, el ácido tacrínico y la butenamida, que lo que van a hacer es que oponerse. ¿El mecanismo cuál es? Bloquear el cotransporte de sodio, 2 cloro y potasio. Es lo que hacen los diuréticos. Y recuerden también que aquí hay una cosa que lo he mencionado ahorita, dice que el segmento grueso de la asa ascendente de Henle es casi impermeable al agua.
Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Cómo será la concentración de agua a nivel del líquido tubular? ¿Estará muy concentrado o más bien diluida? ¿Cómo estarán las sustancias allá? ¿Muy concentradas o diluidas? Más Sí, bien diluida. más bien diluida, porque estamos hablando de que es impermeable al agua, o sea, el agua se va a ir manteniendo allá, se va a ir manteniendo ahí, entonces va a ser más bien diluida. Miren ustedes entonces, como lo dijimos ahorita, el, el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio lo hacen por vía difusión paracelular. Bueno, entonces hasta ahí quedamos con eso. Yo quiero que por ahí hay un cuadrito donde dice, hay un cuadrito resumen que ahora se los muestro. Bueno, vámonos para el túbulo distal. Avancemos a ver. Túbulo distal. El túbulo distal tiene una porción cortical y una porción medular. Está claro. Acuérdense que hablamos de nefronas corticales y de nefronas medulares. Bueno, pero aquí hay una cosa interesantísimo aquí que no lo va a diferenciar de los otros túbulos. ¿Qué característica o qué elemento es importante en el túbulo distal? Las células principales y las intercaladas. Intercaladas, correcto. Son las principales intercaladas. Listo, ya la niña nos ahorró gran parte de eso. Entonces, en la primera parte del túbulo distal, ¿qué vamos a tener? Una absorción de sodio, de cloro, de calcio y de magnesio. Miren ustedes, una absorción importante en esto acá. Y tenemos la presencia aquí en la última parte del túbulo distal, el conducto colector, células principales y células intercaladas. ¿Qué hacen las células principales? Reabsorben el sodio y secretan el potasio. Las células principales reabsorben sodio y agua a la luz y secretan iones potasio. Mire que estas células principales comienzan ya a regular lo que tiene que ver con el potasio. Óigase bien, las células principales y las células intercaladas, ¿qué es lo que hacen? Reabsorben bicarbonato y secretan hidrogeniones. Reabsorben potasio y secretan iones de hidrógeno a la luz tubular. Eso es lo que está pasando entonces con las células intercaladas y células principales. Entonces repetimos. Las células principales lo que hacen, reabsorben sodio y las células principales juegan un papel importantísimo tratando como de recuperar este sodio. Mejor dicho, esto es la última parte. Esta es como ¿qué le digo yo? Como el salvavidas que tiene el sodio ya finalizando este proceso. Las células principales, ya lo dijimos, reabsorben sodio y agua a la luz y secretan iones potasio hacia la luz, que quede claro. Eso hacen las células principales. Y las células intercaladas, ¿qué hacen? Secretan hidrógeno y reabsorben iones bicarbonato y potasio. Eso hacen las células intercaladas. Aquí está muy clarito. Entonces, eso es lo que están haciendo ellas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las células intercaladas? Aquí lo dijimos. ¿Qué es lo que le van a hacer? Reabsorben bicarbonato y cloro y secretan hidrógeno. O sea, es que la gráfica acá está muy clarita. Si uno la mira de ahí, la saca uno o no. ¿Cierto que sí? Ve, ahí está la gráfica. Aquí estamos hablando de lo que se absorbe y aquí lo que se secreta hacia la luz. Entonces, los intercalares, ¿qué hacen con esta gráfica? Yo tengo la gráfica hasta en el celular y me la aprendo. Secretan hidrogeniones, las intercaladas. ¿Y qué absorben? Potasio y absorben bicarbonato. Eso hacen las células intercaladas. Operan en el túbulo distal. El túbulo distal juega un papel importante por lo que les acabo de decir. Ahora bien, las células principales, ¿de qué manera ellas generan la secreción de potasio? Otra vez la bomba sodio, potasio, ATPasa, la misma historia. Vamos a verlo por acá. Otra vez acá. Listo. Acá está. Miren. Entonces, nosotros tenemos un mecanismo de cotransporte, sodio y cloro. Listo, entran acá.
Cuando aquí se aumenta mucho la concentración, entonces como hay que sacarlo, aquí comienza a operar la bomba sodio, potasio, ATPasa. ¿Qué hace? Saca el sodio y entra el potasio. Recuerden que este cloro que está acá sale por vía paracelular, el sodio reabsorbido. Entonces el cemento proximal es diluyente, se absorben muchos iones y poca agua y urea, el cotransportador. Sodio cloro reabsorbe el 5% de la carga filtrada. Mire que el principal cotransportador, aquí es un cotransportador. Y puede ser bloqueada por los diuréticos tiacídicos, hidroclorotiazida, clortalidona e indapamida. Aquí actúan en el túbulo distal. Eso es lo que está pasando con relación al movimiento de iones hacia ese nivel. Acá, células principales y células intercaladas. Acá, células principales reabsorben sodio y secretan potasio. ¿A través de qué mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual células principales reabsorben sodio y secretan potasio? Por la bomba sodio-potasio. La bomba sodio potasio. La bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Y por qué otro mecanismo? Por la aldosterona. También. Ahora, recuerden que entonces, ¿qué tenemos? Aquí está entrando el sodio. Cuando el sodio se concentra, la bomba de sodio potasio ATPasa es la que se encarga de precisamente de llevar a cabo este mecanismo de reabsorción del sodio acá. Entra el potasio. Y este potasio, gracias a este mecanismo de intercambio, puede salir fuera de la célula. La antagonista de la aldosterona, la espironolactona y la pionolona se encargan de esto. La espironolactona es un diurético ahorrador de potasio, es un antagonista de la aldosterona. Es decir, no permite que se excrete potasio. Y aquí hay otros mecanismos de acción de otros, de otros, de otros diuréticos. Bueno, aquí está entonces lo que está ocurriendo en la parte final del túbulo distal, para que ustedes lo tengan en cuenta. Membranas tubulares impermeables a la urea. Bueno, ya dijimos, lo que se reabsorbe de sodio es muy poquito y acuérdense que ya comenzamos a tener acción en esta parte del túbulo distal y el túbulo colector cortical. Aquí comienzan a actuar ¿qué? La aldosterona, comienzan a actuar la hormona antidiurética, aquí comienzan ya a aparecer las células intercaladas y las células principales. Casi que esta parte del túbulo final, el túbulo distal y la parte cortical del colector es un mecanismo eminentemente hormonal, es casi como la parte terminal de cómo va a estar la orina, qué tan concentrada va a estar o qué tan diluida va a estar. Mire que los mecanismos de reabsorción aquí son más bien pobres, no son tan amplios como los tenemos en el túbulo proximal, que prácticamente el túbulo proximal se encarga de llevar a cabo la mayor parte de reabsorción y obviamente parte del asa de Henle y algo de la parte distal, pero el grueso grande de la reabsorción se la dejaron todo el túbulo contorneado proximal. Bueno, acá está. Células intercaladas, ya lo dijimos, aquí está muy clarito. Reabsorben potasio y secretan hidrogeniones. Bueno, acoplable a la reabsorción de bicarbonato, que ahorita veremos a ver. El hidrógeno que se genera en las células se puede secretar contra un gradiente de concentración. Aquí hay una parte muy importante y es que estas células son importantísimas en la regulación del equilibrio ácido-base. ¿Por aquello qué? Por aquel mecanismo importante de la secreción de hidrogeniones, aquí en esta parte. La permeabilidad del agua se controla por la ADH. Estos mecanismos ya finales son hormonales. Aquí está, que ya lo hemos repetido en otras ocasiones. Porción final del túbulo distal y conducto colector cortical son impermeables a la urea, reabsorben sodio, pero mediado por la aldosterona, intercaladas, secretan activamente iones de hidrógeno por un mecanismo diferente al túbulo contorno proximal. Mire, pues controlan el mecanismo ácido-base renal, la porción final del túbulo distal y del túbulo colector, a través de las células intercaladas. Y la permeabilidad del agua aquí está controlada por pura ADH. Bueno, conducto colector modular, reabsorbe menos del 10% del agua. Su permeabilidad está altamente controlada por la ADH. Es casi el principal sitio de acción que tiene la ADH. Entonces aquí se reabsorbe sodio, cloro, acción del agua, urea y obviamente se secreta hidrogeniones y se reabsorbe también bicarbonato. Eso es lo que está pasando allá, mediante gradientes de concentración. El conducto colector medular, aquí está muy clarito.
Aquí la permeabilidad del agua, el conducto colector, está determinada en gran parte ¿por qué? Por acción de la ADH, acción de la ADH. Y aquí hay una cosa interesante, y es que este conducto colector, ¿qué pasa con él? Es también muy permeable a la urea. Y lo otro, es capaz este conducto colector medular de secretar gran cantidad de hidrogeniones. Yo creo que con estas gráficas ustedes se pueden ir obviamente desenvolviendo de alguna manera, porque este es un resumen de todo lo que está allí. Acá está lo que está pasando entonces en el túbulo colector medular, lo que puede pasar obviamente con la inhibición de la hormona antidiurética. Si inhibe la hormona antidiurética, entonces se bloquea la producción del agua acá y permanece una orina muy diluida. Aquí lo que está pasando es si nosotros en un momento determinado tenemos una acción importante del ADH. Si tenemos una acción importante de la hormona antidiurética, se pierde gran cantidad de volumen, se permite concentrar la orina y obviamente esa cantidad de agua que se está perdiendo hace que si la ADH, óigase bien, si yo tengo un aumento del ADH, ¿cómo estará la orina? Ya lo dijimos, concentrada o diluida. ¿Cómo es la osmolaridad de la orina comparada con la osmolaridad sérica con aumentos de ADH? Concentrada. Concentrada. Concentrada, entonces tenemos una orina que es prácticamente muy concentrada con una osmolaridad plasmática diluida. O sea, la osmolaridad urinaria es mayor que la osmolaridad sérica cuando tengo aumento de ADH. Y cuando tengo todo lo contrario, cuando tengo una inhibición del ADH, ¿cómo es la osmolaridad sérica? Si tengo disminución de la ADH. Más aumentada que la de la orina. ¿Cómo? Más aumentada. Obviamente, si más aumentada, todo lo contrario. Entonces, que quede claro, aumento de ADH es aumento de hormona antidiurética. Y aumento de hormona antidiurética, ¿qué trae? Que disminuye el volumen de orina y que se concentre la orina. Y pasa lo contrario cuando tengo disminución de la ADH, que ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Aquí para mostrarles cómo se comportan los diferentes solutos en el túbulo proximal, en la asa eje, en el túbulo distal. Miren ustedes cómo la urea se mantiene. Ustedes ven una sustancia que se llama, bueno, esto acá no es insulina, sino inulina. Miren lo que va pasando. En el túbulo proximal, vea, baja glucosa, baja las proteínas y los aminoácidos porque la absorción es bastante alta. Entonces ya ellos se van a, ya acá en el túbulo proximal van a comenzar. Miren lo que pasa con el asa de Henle, en el túbulo distal, en el túbulo colector. Y miren lo que pasa con la creatina, se mantiene relativamente alta. El mantenerse alta, ya dijimos que indica que esté arriba de 1. Ya me indican que estén arriba de 1. Una sustancia tiene absorción 1 o menor de 1 o mayor de 1, me está indicando qué proceso de reabsorción se lleva a cabo o qué proceso de secreción se dio. Yo tengo una sustancia que es igual a 1. ¿Qué puedo decir de esa sustancia si es igual a 1 en la absorción? ¿Qué puedo decir? Pues ya lo habíamos dicho. ¿Qué indica que sea 1 o que sea mayor de 1? Que se está reabsorbiendo. Entonces, un valor de 1 que indica que la concentración de la sustancia en el líquido tubular es la misma que su concentración en el plasma. Perfecto, para que eso no nos quede claro. Si yo lo tengo que es por debajo de 1, ¿qué me está indicando? Si está por debajo de 1. Que se está reabsorbiendo. Exactamente. Y si la tengo superior a 1, ¿qué puedo decir si está superior a 1? Que se Que no se excreta reabsorbe. ¿Que esa sustancia qué? No se reabsorbe. No se reabsorbe y o que se secreta. ¿Está claro eso? 1, menor de 1 y mayor de 1. Listo. Nos fuimos. Ya que sacamos, muchachos. Bueno, cuantización de solutos. Esta gráfica sí que es hermosa. La misma que les mostré ahorita. Mira lo que está pasando en el túbulo proximal. Glucosa, proteínas y aminoácidos. Miren. La concentración se disminuye porque la absorción es alta. Mire lo que va a pasar en la asa de Henle. Va a aumentar un poco, ¿por qué? Porque se va a secretar potasio y sodio. Y mire lo que va pasando. Vámonos mirando el túbulo distal colector. ¿Cómo van cayendo las concentraciones? Van cayendo las concentraciones, ¿por qué razón?
por el fenómeno de reabsorción. Mire lo que está pasando en el túbulo distal. Mire lo que pasa con el bicarbonato, cae de manera dramática. Mire lo que va a pasar. Acuerde que en el túbulo distal acá tenemos, y en la parte distal del túbulo distal, en el conducto colector, tenemos acción de la hormona antidiurética. Mire lo que va a pasar con algunas sustancias. Mire, por ejemplo, esto de la creatinina. La creatinina finalmente en el túbulo colector va a estar aumentada. Pero mire lo que pasa aquí con este paraácido aminohipúrico, que tenemos que analizarlo posteriormente, va a estar muy aumentado. ¿Qué me está indicando? Que esta sustancia no se secretó, no se reabsorbió, sino que más bien se secretó y por eso aparece aumentado. Lo mismo va a pasar acá, lo mismo va a pasar con la creatinina. ¿Qué me quiere la creatinina en el organismo? ¿Por qué está la creatinina arriba de 1? Muy sencillo, porque el organismo obviamente no la está resolviendo y por el contrario la está secretando y por eso aparece elevada. Lo mismo va a ocurrir con el caso de la urea. Yo espero que tengan claro eso. ¿Por qué está arriba la creatinina es arriba de 1, la inulina es arriba de 1 y la urea es arriba de 1? Ya lo dijimos, porque el organismo no la reabsorbe, más bien la secreta y al secretarlas aumenta su concentración. Bueno, yo no sé, muchachos, si nos estamos enloqueciendo o no. Bueno, y ya termino con este último temita y esto se acaba ya. Este cuadrito mejor dicho, nos define muchas cosas. Este cuadrito es interesante. Aquí está todo el resumen de lo que está pasando en los diferentes túbulos, vean. Aquí está resumido todo eso, cómo actúan los diuréticos. Este cuadrito espectacular. Aquí entonces ya vamos a avanzar un poco más. Ya luego hablaremos de esto porque no tenemos como hablar un poquitico más de esa parte. Ahora vamos a hablar básicamente, bueno, yo creo que ya no vamos a alcanzar a hacerlo. ¿Qué es la parte, o mencionémoslo un poco, qué es la parte del clearance y de la depuración? Hablemos de eso. ¿Qué sabemos? ¿Cómo se mide el flujo plasmático renal? ¿Cómo se mide toda esa parte final de nosotros? ¿O qué es eso del aclaramiento de la función renal? ¿Qué es eso del clearance? El aclaramiento es la sustancia que se salga en la orina, que esté en la orina, que se presente en la orina. Que se presente en orina, teniendo en cuenta obviamente un volumen de plasma. Mejor dicho, ¿cuál es el volumen de plasma necesario para que una sustancia se pueda eliminar o se pueda excretar? A eso hace parte el clearance. Aquí están entonces el principio de Fick que tanto conocemos nosotros para poder establecer la medición del flujo plasmático renal. Hay como varios conceptos que yo creo que también los tenemos que tener en claro. Un primer concepto es el aclaramiento, un segundo concepto es el filtrado glomerular, luego qué es el flujo plasmático renal y cómo se mide en cada uno de esos procesos. Entonces, yo tengo una sustancia que está entrando acá obviamente por la arteria renal y debe salir acá. Entra, se filtra acá, se reabsorbe, se secreta y finalmente aparece en orina. Entonces yo puedo establecer la capacidad de cómo trabaja mi riñón en la medida en que entra un flujo y sale otro flujo. Entra una sustancia con una concentración X y sale con una concentración Y. Me explico. Una sustancia que no se reabsorba y que no se filtre, ¿cómo será la concentración de esa sustancia respecto a la del plasma? ¿Cómo será esa sustancia? ¿Ah? ¿Quién me dice pues? Igual a la del plasma, doctor. Claro, igual a la del plasma. Entonces, se utilizan ciertas sustancias, en este caso como la inulina, para medir la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué razón se utiliza? Porque esa sustancia no se filtra ni se secreta. Entonces, si mi riñón funciona bien, la deja pasar. Entonces, la inulina se ha utilizado para estimular la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular, ¿en qué la damos nosotros? Esta tasa de filtración glomerular la damos nosotros ¿en qué? En mililitros por minuto, por favor, por favor. La concentración la damos en miligramos por mililitro, miligramos por decilitro.
Y el flujo de orina lo damos en mililitros por minuto, que quede claro eso. No nos podemos perder. Aquí aparece la inulina. ¿Por qué se utiliza la inulina? Lo acabamos de decir, se utiliza la inulina porque es una sustancia que se filtra libremente como el agua, no se reabsorbe ni se secreta en los túbulos renales. Entonces la intensidad con que aparece en orina es la misma que la que tiene en el plasma. Así de sencillo. Utilizamos otras sustancias también importantes, como por ejemplo la creatinina. ¿Por qué la creatinina es una medida de la filtración glomerular? A Porque ver, ¿quién me... se elimina toda la que se filtra, entonces es igual a la del plasma. Correcto. Entonces ya sabemos que la creatinina, que por acá en la diapositiva no la encuentro, pero ya vamos a terminar, yo creo que dejemos ahí. Entonces, para el caso de la creatinina, veámoslo por ejemplo por acá. Allá vimos la inulina, se las quería mostrar acá. Bueno, listo, les quería mostrar la inulina. Ve, acá está la inulina. Va aquí en una proteína, entra al glomérulo, vamos a ver qué pasa luego. Se filtra, después que sigue, pasa a los túbulos. Aquí, este es 1 mililitro de plasma, fue depurado 1 miligramo de inulina. Aquí la inulina queda libre y obviamente la inulina va a aparecer en orina. Entonces, depuración plasmática de inulina. ¿Por qué utilizamos la inulina? Por la característica que les acabo yo de decir. Y vamos a ver entonces que la concentración en el plasma es de 125 miligramos por mililitro. La velocidad de filtración es 1 mililitro por minuto y obviamente también ocurre que, perdón, la concentración urinaria es 1 mililitro por minuto y la concentración plasmática también es 1 mililitro por minuto. Yo creo que en la próxima hacemos como un ejercicio para que nos quede claro. Bueno, terminamos hablando entonces para terminar, de la creatinina. ¿Por qué la creatinina la utilizamos para medir, obviamente, la filtración glomerular? Primero, ¿dónde vino la creatinina? De la creatina muscular. Exactamente, eso me sonó como en los aviones. Bueno, listo, proviene de ahí. Aunque la creatinina no es un marcador perfecto de la filtración glomerular, ¿por qué la creatinina no es un marcador perfecto de la filtración glomerular? Porque el túbulo contorneado aproxima el secreto una cantidad pequeña. Uy, perfecto. Entonces, pudiéramos decir que hay como una especie de error ligero con relación a la filtración al filtrado glomerular. ¿El filtrado glomerular a qué es igual? Obviamente, es igual, obviamente, básicamente a qué. ¿Qué relaciona? Si yo voy a calcular el filtrado glomerular, ¿qué tengo que conocer? A ver, ¿qué cosas debo de conocer? La presión neta de filtración y el coeficiente de filtración. Bueno, sí, pero debo conocer también cuál es la concentración en sangre de la sustancia, cuál es la concentración en orina y cuál es la velocidad de filtración. De esa manera yo calculo la filtración glomerular, teniendo en cuenta eso. ¿Cuál es la concentración sérica, la concentración urinaria y la velocidad de filtración? Entonces, cuando yo voy a calcular la depuración de creatinina en un paciente, pido creatinina en orina, pido creatinina sérica y pido el volumen de orina. Entonces, con esas tres variables, creatinina sérica, creatinina en orina y el volumen de orina, se calcula la filtración glomerular. Perdón, la depuración de creatinina. Entonces, la depuración de creatinina, que quede claro, es un índice de la filtración glomerular. Entonces, la depuración de creatinina, ustedes recordarán por allá que hablamos como de una fórmula. ¿Se acuerda? Una fórmula que había para calcular la depuración de creatinina, que era 140 menos la edad. ¿Sí se acuerdan de esa formulita o no? ¿No la recuerdan? ¿No la recuerdan? No, doctor. ¿Cómo que no? Claro que sí. Bueno, hay dos formas de calcular la depuración de creatinina. Depuración de creatinina medida y depuración de creatinina calculada.
La depuración de creatinina medida, ¿cómo se hace? Cojo el volumen de orina que el paciente hizo en 24 horas. Mido creatinina en orina, creatinina sérica y volumen de orina. Y con esos tres, yo envío eso al laboratorio y el laboratorio me calcula la depuración de creatinina. Y la depuración de creatinina calculada utilizo una fórmula para que la miren, que es la fórmula de Korokop, que es 140 menos la edad sobre 72 por creatinina por 0.65 si es mujer. Y Así arriba hay es. que multiplicar por el peso, doctor. Sí, 140 menos la edad por el peso, qué pena, sí. Que a esta altura, hermano, y uno con el trasnocho encima, a veces no sé ni uno cómo hace tantas cosas, pero bueno. Ustedes dirán, eso no es problema mío, eso es problema suyo, pero bueno, no. En fin. Entonces, para que analicemos eso. Finalmente queda una sustancia para, aquí ya lo último, que es el PHA, que es el ácido, ¿cómo se llama ese ácido que les había dicho ahorita? Amino y alino y alurónico. El ácido para aminobutírico. Bueno, ese PHA también se utiliza para medir la filtración glomerular. También se utiliza para eso. También se utiliza para eso. ¿Por qué razón? Porque lo que se ha visto es que prácticamente el coeficiente de estación es como el 90%, es decir, prácticamente se está filtrando casi todo y se secreta realmente muy poco. Por esa razón se utiliza también para calcular la depuración de creatinina. Bueno, ya en la próxima terminamos ya un poquitico más esta parte, muchachos. Bueno, dejemos entonces ahí. Nos volvemos a ver cuándo. El jueves, doctor. El jueves ¿a qué hora? A las 7. El jueves a las 7 tenemos ¿es fisiología o qué? ¿Sí? Aló. Bueno. Doctor, no, según el horario que mandaron ayer nuevo, tendríamos mañana a las 7 y a las 9 en biología. Mañana a las 7, bueno, listo. Bueno, mañana a las 7 entonces vamos a continuar. Ya vimos toda esta parte de la reabsorción y todo lo demás, espero haya quedado claro. Entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar mañana? A ver, ¿qué les parece? Mañana entonces vamos a mirar, ahí sigue con qué, con el agua o con el sodio o con el potasio, no sé qué, yo ya me perdí ahí con todo eso. Sodio. Entonces mañana hablamos del sodio, para que lo leamos, ya tenemos muchas cosas adelantadas del sodio. Mañana hablamos del sodio, cómo se maneja el sodio en el organismo, qué es eso de la osmolaridad y todo lo demás. Y luego, yo miro mañana hasta dónde podemos avanzar. Entonces mañana hablamos del sodio, para que se le eche una leída, control del sodio, ese es importantísimo. Mañana hablamos del sodio y luego hablamos del potasio y ya vamos como por lo menos organizando todo esto. Bueno, muchachos. Y el jueves también tenemos. El jueves también, entonces, mañana hablamos del sodio, el jueves hablamos del potasio y luego ya hablamos del agua y ya nos vamos poco a poco organizando. Bueno, ¿hasta ahora cómo vamos o qué? Muy confundidos o confundidos. Las dos cosas. Bueno, que calla autor. Bueno, muchachos, entonces, el jueves yo terminamos de hablar un poquitico esta depuración, no me demoro mucho, y mañana a las 7, de 7 a 9. Luego tenemos la parte de embriología. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien, un feliz día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, que estén muy bien. Gracias, doctor. Bueno. Gracias, doctor. Hasta luego.